Bueno, el ejercicio nos dice: las barras de acero A, B y BC están articuladas en sus extremos y soportan la carga de 25.000 kilogramos que se muestra en la figura. El material es de acero de estructuras con límite elástico de 2.45 por 10 a la 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son aceptables los coeficientes de seguridad de 2 y 3 para tracciones y compresiones respectivamente. Determinar la dimensión de cada barra y las componentes horizontal y vertical del desplazamiento del punto B. Tomar módulo de elasticidad 2,1 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado y despreciar la posibilidad de pandeo lateral. Bien, entonces entendamos primero el enunciado. Dice que las barras de acero A, B y BC están articuladas en su extremo, que son estos extremos A y C, y soportan esta carga. Esta carga va a hacer que en las barras se produzca una reacción, o sea que tengan cargas internas, que vamos a denominar fuerza AB y fuerza BC, respectivamente. Ahora, nos dice que tienen un límite elástico de 2.45 por 10 a la 3. Kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado es una unidad de esfuerzo, como los esfuerzos que hemos estado viendo. Y el límite elástico se refiere al esfuerzo máximo que puede soportar antes de deformarse. Entonces lo vamos a tomar como eso. Y el límite elástico es igual que los esfuerzos que hemos estado considerando. Es carga sobre área. Entonces por ahí no hay ningún problema. También nos dice que tiene un coeficiente de seguridad de 2 y 3 para tracciones y compresiones. Entonces tenemos que determinar si la barra A, B y BC están en tracción o en compresión, y si está en tracción aplicar el coeficiente de 2 y si está en compresión aplicar el coeficiente de 3 y hallar las dimensiones, o sea las áreas transversales de cada una de estas barras. Y luego el inciso B nos pide determinar el desplazamiento del punto B tomando este módulo de elasticidad. Entonces, para el inciso B lo que vamos a hacer es calcular las deformaciones tanto de la barra AB y BC. Vamos a calcular cuánto se va a mover esta barra y cuánto se va a mover esta otra. Y vamos a hacer un diagrama para ver cómo se combinan esos movimientos y dónde va a ser la posición final del punto B. Nos dice que despreciemos la posibilidad de pandeo, porque si existiese pandeo, esta barra BC podría deformarse de una manera más compleja, pero no sucede eso. Simplemente la posición final del punto B va a ser la combinación del desplazamiento de la barra AB con el desplazamiento de la barra BC. Eso es todo lo que tenemos que saber. Ahora sí empecemos a realizar el ejercicio. Lo primero es tomar los datos que ya están aquí. La longitud AB es 300 centímetros y vimos que para que el triángulo tenga estos ángulos la longitud BC tiene que ser de 159.63 centímetros. También anoté el límite elástico y el módulo de elasticidad. Ahora, como les decía, para determinar las dimensiones de las barras AB y BC, lo primero es hacer un diagrama de fuerzas para ver cuánto va a ser la carga o la fuerza AB y la carga o la fuerza BC. En este caso vamos a analizar el punto B porque ahí actúa tanto la carga externa como las reacciones de las barras. Entonces vamos a analizar el punto B. Bien, aquí tenemos en nuestro gráfico un poco amplificado y vamos a trazar unos ejes cartesianos para ubicarnos mejor en el punto B. Muy bien, entonces lo primero que tendríamos sería nuestra fuerza externa, que es de 25.000 kilogramos fuerza, está ahí aplicada. Luego tenemos nuestra fuerza en AB y en la barra BC tendríamos nuestra fuerza BC. De esa manera, y como podemos observar, cada una tiene un ángulo respecto a la horizontal. Bien, pero ¿cómo determinamos estos ángulos? Si nosotros extendemos la horizontal, podemos ver lo siguiente. Nos queda dividido nuestro triángulo en dos triángulos rectángulos, con ángulos rectos en este lado. Entonces ahora sí se hace evidente que el ángulo alfa, por ejemplo, vale 60 grados, ya que tendríamos un triángulo rectángulo de 60, 30 y 90, y el ángulo tita vale 20 grados, ya que tendríamos un triángulo de 20, 90 y 70, para que sumen los 180 grados del triángulo rectángulo. Entonces, ya con toda esta información y el diagrama elaborado, vamos a pasarlo a limpio en nuestra hoja de trabajo. Bien, aquí está ya nuestras fuerzas diagramadas en el punto B de manera mucho más ordenada.
de este gráfico podemos sacar sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de fuerzas en X. Entonces, para la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos hacia arriba la componente vertical de la fuerza AB, también hacia arriba la componente vertical de la fuerza BC, y hacia abajo la fuerza externa, la fuerza P, que ya sabemos que es de 25.000 kilogramos. Esto nos tiene que dar igual a 0. Y ahora lo podemos escribir: la componente vertical de la fuerza AB es igual a la fuerza AB por el seno del ángulo que forma con la horizontal, y la componente vertical de la fuerza BC lo mismo, es igual a la fuerza BC por el seno del ángulo que forma con la horizontal, menos P es igual a 0. Y esa sería nuestra ecuación número 1. Ahora, para la sumatoria de fuerzas en X, tendríamos hacia la izquierda, es decir, negativo, la componente horizontal de la fuerza AB, y hacia la derecha, es decir, positivo, la componente horizontal de la fuerza BC. Y esto nos tiene que dar igual a 0. Y esto también se puede escribir multiplicándolos por los cosenos de sus ángulos, que ya ordenado quedaría de esta manera. Ahora, de esta ecuación yo puedo despejar la fuerza BC o la fuerza AB. Y voy a despejar la fuerza BC, que me quedaría igual a de esa manera. Esto lo hago simplemente porque esta sería nuestra ecuación número 2, que ya podemos reemplazar en nuestra ecuación número 1 para resolver nuestro sistema. Entonces la ecuación número 1 es esta de aquí, y yo puedo simplemente pasar P al otro miembro para que sea más visual, y reemplazar FBC, que lo tengo aquí. Y me quedaría de esta manera. Ahora todos estos datos ya son conocidos. Sé cuáles son los ángulos y también sé cuánto vale la carga P. Así que simplemente me queda despejar AB y ver su valor. En primer lugar, factorizando AB nos quedaría de esta manera, y ya voy a reemplazar todos los datos que conozco. Así quedaría con todos mis datos reemplazados. Ahora puedo solucionar todo lo que está dentro del paréntesis para que sea mucho más sencillo. Bien, el valor dio 1.048, y ahora sí podemos despejar la fuerza AB y ver cuánto vale. Bien despejado nos queda de esta manera, que nos da un resultado de este valor en kilogramos fuerza: 23.854.962. Ahora, con este valor ya podemos hallar fácilmente la fuerza BC. Recordemos que teníamos la ecuación número 2, que dice que la fuerza BC es igual a la fuerza B por coseno de alfa sobre coseno de tita. Aquí reemplazamos el valor de la fuerza AB y los valores de los ángulos que ya conocemos, y calculamos el valor de la fuerza BC. Y nos da un resultado de 12.692.96 kilogramos fuerza. Ahora que ya conocemos ambas cargas en las dos barras, ya podemos determinar las dimensiones de esas barras. Y para eso vamos a anotar nuestro dato de límite elástico, que decíamos que es igual a fuerza sobre área, porque es el esfuerzo máximo que podemos aceptar antes de que la barra se deforme. Entonces, calculemos. Perdón, no es antes de que se deforme, sino antes de que esa deformación pase a no ser elástica,
y a ser plástica, es decir, a no estar gobernada por la fórmula que hemos aprendido hasta ahora. Eso sería la explicación ya más detallada. Pero lo único que tienen que recordar es que es igual a fuerza sobre área, a la fuerza máxima sobre el área. Entonces vamos a hallar las áreas de cada una. Pero lo primero que tenemos que hacer es determinar si las barras están en compresión o en tensión, ya que dependiendo de eso va a tener un coeficiente de seguridad diferente. Entonces volvamos a nuestro gráfico. Aquí tenemos nuestro gráfico y nuestra carga de 25.000 kilogramos. Entonces vamos a observar si están en tensión o en compresión. En primer lugar, podemos ver que esta fuerza de 25.000 está hacia abajo. Por tanto, si analizamos la barra AB que está de acá, podemos ver que esta fuerza va a generar una fuerza parecida a esta de aquí. Es decir, que está hacia abajo también. Y como está saliendo de la barra AB, significa que está en tracción. Por eso es que la barra AB tiene, como vimos, una reacción de esta manera, para así compensar la fuerza que se le aplica desde afuera, ¿no? Entonces la barra AB está en tracción. ¿Y qué sucede con la barra ABC? Otra vez vemos que esta fuerza se aplica hacia abajo, y si seguimos la línea de la barra ABC estaría así. Es decir, estaría entrando a la barra BC, es decir, que está en compresión. Por eso, otra vez, es que la barra BC tiene una reacción de esta manera, para compensar la fuerza que se le aplica de compresión. Entonces, vamos a anotar eso. Bien, y ya que la barra AB está en tracción, su factor de seguridad o su coeficiente de seguridad es de 2, y para la barra BC es de 3. ¿Y esto qué significa? Significa que el límite elástico para la barra AB va a ser igual al límite elástico que nos dieron de dato sobre 2. Y para la barra BC lo mismo. El límite elástico va a ser igual al que nosotros tenemos, pero sobre 3 en este caso. Ahora, estos factores de seguridad existen para que nosotros no expongamos nuestros elementos al límite último, por así decirlo. El límite último es de 2.45, pero si nosotros los hacemos llegar hasta ahí, si calculamos un área que haga que nuestro esfuerzo sea exactamente 2.45, eso es muy inseguro, por lo cual usamos los factores de seguridad para que nuestros límites que usemos no sean 2.45, sino sean menores. En este caso, el 2.45 entre 2, y en el caso de la barra BC, más seguro todavía, tiene un factor de seguridad más alto, entonces sería el límite sobre 3. Solo vamos a llegar a 1/3 de su capacidad máxima, y en el caso de la barra B a 1/2 de su capacidad máxima, o a la mitad de su capacidad. Entonces ahora sí, tenemos nuestra equivalencia. Podemos hallar el límite elástico en la barra AB, que va a ser 2.45 por 10 a la 3 sobre 2 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, y me da de resultado 1125 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Hacemos lo mismo para la barra BC y el resultado me da 816.67 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Y ahora sí usamos la fórmula general, que es la fórmula de esfuerzo en realidad, y despejamos el área. Me quedaría de esta manera, y lo mismo para la barra BC. A 15.542 centímetros cuadrados, y el área BC va a ser igual. Aquí había habido un error. El área AB es 19.473 y el área BC es la que es igual a 15.542. Y con eso respondemos a la primera parte del problema, o el inciso A.
Ahora lo que nos toca ver es el desplazamiento del punto B. ¿Y cómo vamos a calcular ese desplazamiento? Pues simplemente calculando las deformaciones de cada barra por separado, y luego vamos a tener que hacer un análisis, ya que como ven esta barra se va a extender con cierto ángulo, dirección, y también la barra BC con cierto ángulo. Entonces vamos a tener que combinar esas dos deformaciones y ver dónde nos queda el punto B. Pero primero lo primero, deformación en cada barra, y es con nuestra fórmula simple de deformación. Bien, primero notamos que la barra AB, como está en tracción, se va a alargar, y la barra BC, como está en compresión, se va a cortar. Y ahora sí calculamos sus deformaciones. En el caso de la barra AB, la deformación va a ser igual a la fuerza AB por la longitud AB sobre el área por el módulo de elasticidad, que es el mismo para ambas barras. Y lo mismo para la barra BC. Como todos estos datos son conocidos, simplemente nos toca reemplazar. Ahí tenemos todos los datos de la barra AB, y haciendo los cálculos, la deformación en la barra AB nos da 0.175 centímetros. Ahora reemplazamos los datos para la barra BC. Reemplazando nos queda de esta manera, y haciendo los cálculos, la deformación en el punto de la barra BC nos da un resultado de 0.062 centímetros. Y ahora sí, ¿cómo nos indican estos dos deformaciones? ¿Cómo se va a mover el punto B? Pues volvamos a nuestra gráfica y la vamos a ampliar más todavía. Veamos el punto B entonces. Nos dice que, voy a borrar esto para que sea más claro, nos dice que la barra AB se va a alargar una cierta longitud, que ya la calculamos. Entonces se va a alargar de esta manera, y la barra BC se va a cortar, es decir, que va a cortarse, se va a mover de esta manera. Entonces, para verlo todavía más detallado, vamos a hacer un diagrama de esta forma de moverse de las barras AB y BC, y nos vamos a olvidar un rato de todo el triángulo. Vamos a centrarnos en el punto B. Bien, entonces, como les decía, aquí está el punto B, aquí hay una horizontal, solo para referencia, y las deformaciones van a ser en este sentido, la deformación BC y la deformación AB. ¿Y dónde va a estar posicionado nuestro nuevo punto B'? Pues si se va a mover estas unidades hacia esta dirección y estas otras unidades hacia esta otra dirección, el punto final nos va a quedar trazando dos líneas paralelas a esas dos direcciones. La posición final del punto B estaría ahí. ¿Ok? Ese es el punto donde nosotros tenemos que, donde se va a encontrar finalmente nuestro punto B. ¿Y qué es lo que nos pide el ejercicio? En realidad nos pide determinar el desplazamiento horizontal y vertical, ¿no? Es decir, que nos está pidiendo esto, la longitud de esta línea, desplazamiento vertical, y el desplazamiento horizontal. Hasta el punto B. Hasta el nuevo punto B, mejor dicho. ¿Y cómo vamos a hallar eso? Pues simplemente veamos, ya tenemos las distancias de la deformación BC y AB, es decir, ya tenemos estas dos líneas naranjas, y por lo tanto también tenemos el valor de estas dos líneas punteadas grises, porque son iguales. ¿Qué más tenemos? Sabemos los ángulos que hacen estos con la horizontal, porque son los ángulos de dirección de las barras AB y BC. Por aquí tendríamos al ángulo alfa, el de la barra AB, por eso está junto a la deformación AB, y por aquí está el ángulo θ, el de la barra BC. Bien, esa es toda la información que poseemos. ¿Y cómo podemos llegar a partir de toda esta información a las longitudes de la línea azul, de las líneas azules, que nos indican los desplazamientos verticales y horizontales del punto B?
Después yo puedo trazar, si se dan cuenta, la diagonal de este paralelogramo que se forma. Y esa diagonal forma un triángulo rectángulo con ambos desplazamientos. Es como su módulo, su hipotenusa, ¿no? Entonces, si nosotros conocemos esta diagonal y cualquiera de los ángulos, podemos hallar las componentes, tanto vertical como horizontal. Entonces, olvidémonos un momento de las componentes y veamos cómo podemos calcular la diagonal, que sería el desplazamiento del punto B, pero en términos vectoriales, no con componente vertical y horizontal. Tenemos el paralelogramo y lo que sabemos es que en realidad tenemos casi toda la información, ¿no? Las longitudes de sus lados y estos ángulos que forman el paralelogramo, que por si acaso son iguales, los que son opuestos son iguales. Los podemos hallar porque tenemos el ángulo θ y alfa, que si observamos bien, esta horizontal nos indica que todo esto tiene que dar 180 grados. Entonces, como θ y alfa son 20 y 60, suman 80 grados, el ángulo contenido entre las dos deformaciones podemos hallarlo restando 180 menos 80 o menos 60 y 20, que nos daría aquí un ángulo definido de 100 grados. Y a partir de este ya podemos hallar todos los demás, porque como les dije, este es igual a este de acá, y eso nos indica que los otros dos ángulos restantes, como todos los ángulos internos de un paralelogramo, como saben, tienen que sumar 360 grados, los otros dos ángulos restantes tienen que ser necesariamente de 80 grados. De esa manera, 100 más 100, 200, más 80, 280, más 80, 360 grados. ¿Ok? Entonces ya está todo definido. Bien, y ahora nuestra única pregunta es, en primer lugar, ¿cuánto vale esta línea verde? Y en segundo lugar, también cuál es este ángulo de aquí, el que se forma entre la diagonal o la línea verde y la deformación, porque ese ángulo nos va a ayudar a definir también las componentes horizontales y verticales. Tenemos que conocer el módulo y un ángulo de dirección. Eso es lo que tenemos que hacer. La diagonal la voy a llamar D y es muy fácil calcularla, porque si observamos aquí, esto forma un triángulo con ambas deformaciones, que ya las conocemos, son valores conocidos. Y también el ángulo, el de 80 grados, lo conocemos. Esto es un triángulo que está definido por la ley de los senos y la ley de los cosenos. No es un triángulo recto, por tanto no podemos hacer ningún cálculo de trigonometría de triángulos rectángulos, pero sí podemos aplicar la ley del coseno. Tenemos el valor de ambos lados y el ángulo que los une. Entonces, simplemente es recordar la ley del coseno y aplicarla. Bien, ya pasándolo a nuestra hoja de trabajo, tenemos los dos gráficos y vamos a recordar la ley del coseno, que nos dice lo siguiente: el lado D es igual al lado BC al cuadrado más el lado AB al cuadrado menos 2 por el producto de ambos lados por el coseno del ángulo que los une. Entonces, esa es la ley del coseno y ya todo es dato, simplemente calculamos D. Y el resultado da 0.1752 centímetros, reemplazando todos los datos en esta fórmula. Bien, lo siguiente, como les decía, es hallar este ángulo, que nos va a ayudar a definir con qué dirección está esta diagonal y así poder hallar estas dos componentes, vertical y horizontal. Entonces lo vamos a hacer por la ley de senos, porque ya tenemos la distancia D, tenemos el ángulo 80 grados, ya tenemos la distancia B y necesitamos este ángulo. Entonces la ley de senos nos relaciona perfectamente eso. Entonces dice que la distancia
o el lado de un triángulo sobre su ángulo opuesto, sobre el seno de su ángulo opuesto, es igual a otro lado sobre el seno de su ángulo opuesto. Vamos a anotar eso. En este lado sería B sobre seno de 80 va a ser igual a la deformación AB sobre el seno del ángulo que queremos hallar. Deformación AB, seno de beta. Y la deformación AB ya la conocemos, es de 0.175 centímetros. Entonces, despejando y reemplazando, nos quedaría de esta manera: seno de beta es igual a todo esto de aquí, y realizamos la operación y sacamos arcoseno y nos queda el valor de seno, que sería 79.64 grados. Entonces, ¿cómo relacionamos eso con estas componentes horizontal y vertical que tenemos que hallar? Bien, veámoslo de cerca. Entonces, como les decía, aquí tenemos el ángulo beta y queremos hallar este ángulo pequeñito de aquí, que la diagonal forma con el desplazamiento vertical, porque de esa manera ya podemos hallar sus componentes o las líneas azules. Entonces, este ángulo chiquitito le vamos a poner nombre. Y casi me quedo sin nombres, pero le vamos a poner gamma. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Pues sabemos que este ángulo θ es de 70 grados, por tanto podemos definir este ángulo que queda aquí, que sería de 70 grados. Y ahora sí, con el ángulo beta que acabamos de calcular y ese de 70 grados, podemos hallar gamma. ¿Y cómo? Pues sencillamente restándolos, ¿no? Recordemos que beta es el ángulo desde la línea naranja hasta la línea verde. Ese es beta. Y el ángulo desde la línea naranja hasta la línea azul es de 70 grados. Que ya lo tenemos en realidad escrito ahí. Por tanto, como yo hallo este pequeño de aquí, que es el que necesito, pues restando beta menos 70 grados. Y listo. Beta, como sabemos, es 79.64 y el ángulo que tenemos que restar es de 70 grados. Entonces, directamente sabemos que gamma va a ser igual a, si quieren ponerlo así, menos 70, que es igual a 68.61. Perdón, que sería igual a 9.64. Y ese es el ángulo que necesitábamos, porque este ángulo de acá nos va a ayudar a encontrar las componentes vertical y horizontal de nuestra diagonal, y ahí ya tendríamos nuestro resultado por fin. Ya de una manera muchísimo más clara, así se va a desplazar el punto B y por tanto así van a estar sus componentes vertical y horizontal con un ángulo que ya tenemos. Y ahora sí, hallamos solamente las componentes. Entonces, como D o esa línea verde es 0.175.2 centímetros, entonces D en X, como es el cateto opuesto, va a estar definido por 0.175.2 centímetros por el seno de ese ángulo de ahí. Y por otro lado, de en Y, o el desplazamiento del punto B en Y, va a ser 0.175.2 centímetros por el coseno del ángulo, ya que es el cateto adyacente.
y recordemos que el ángulo vale 9.74. Entonces, haciendo estos cálculos nos daría el desplazamiento en X, que da este resultado, y por otro lado el desplazamiento en Y, que me da este resultado. Como podemos ver, el desplazamiento en Y es una gran parte, es una gran componente, y mientras que el desplazamiento en X es muy pequeño, ya que el ángulo es muy pequeño. Y listo, esos serían nuestros resultados del inciso B, que nos pedía los desplazamientos en X y en Y del punto B. Ahí podemos ver el punto B y el punto B', o el punto final.